Buenas tardes, soy el arquitecto José Alberto Ábalos Manco. Vamos a iniciar el módulo de declaratoria de fábrica. Declaratoria de fábrica. Dentro de este término que comúnmente nosotros escuchamos, adquirimos a través de otros profesionales, su significado pues, está relacionado mucho a lo que es la construcción, ¿no? Un contribuyente, a la hora de adquirir una propiedad, adquiere la posibilidad de construir sobre ella, pero antes de adquirirla, pues la propiedad tiene que haber procesos en el cual el contribuyente, al hacer una transacción, adquiere la propiedad y la registra en registros públicos a nombre de él, y después la declara en la municipalidad, o sea, la presenta ante la municipalidad. Una vez presentada el tema de propiedad, o sea, el terreno, ¿no? Proyecta, planifica la posibilidad de construir, por lo cual también solicita, ¿no?, ante la municipalidad o administrador de la ciudad, ¿no?, la posibilidad de la construcción, asumiendo las etapas administrativas por la cual la municipalidad le va a dar una autorización, que nosotros llamamos licencia de construcción. Una vez que empezamos con esa autorización y definitivamente, ¿no?, presentamos los planos de arquitectura, instalaciones eléctricas, sanitarias, solicitamos que eso sea evaluado, ya sea por una comisión técnica o revisores urbanos dentro de la municipalidad, y ellos, al revisar, observándolo, volviéndolo a subsanar, dan la autorización mediante la licencia de construcción. Empezamos la ejecución de la obra. Esta ejecución de la obra, ¿no?, comentamos, siempre debe estar supeditada a una revisión, una evaluación durante todo el proceso de ejecución por parte de la municipalidad a través de sus supervisores, ¿no?, supervisores de obra, ¿no? Una vez que se concluye, ¿no?, la construcción y se da, digamos, la conformidad de obra, ¿no? ¿Qué quiere decir eso para la municipalidad? Que todo el proceso en el cual se solicita la licencia de construcción o la autorización respectiva para poder construir una edificación, pues ha llegado a su culmino, o sea, se culmina, ¿no? O sea, ya el proceso constructivo se ha culminado de acuerdo al expediente presentado ante la municipalidad. En ese momento, nosotros solicitamos la conformidad de obra, ¿no? Esa conformidad de obra, ¿no?, nos indica que ya la obra culminada, ¿no?, se ha efectuado de acuerdo a las características técnicas. En ese momento, nosotros casi desligamos con la municipalidad lo referente a la licencia de construcción. Ya estamos cerrando esa etapa de la licencia. Y viene el reconocimiento de la construcción final ante la municipalidad. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros presentamos un proyecto ante la municipalidad de una casa de 2 pisos más azotea, y ese expediente que voy a solicitar la licencia de construcción, ¿no?, es aprobado para 2 pisos más azotea, en la ejecución ya otorgar la licencia implica que yo debo construir 2 pisos más azotea, y se concluye con esos 2 pisos más azotea, ¿no? Esa es la realidad, digamos, teórica que debería efectuarse, pero en nuestro marco, digamos, efectivo de nuestros contribuyentes, generalmente presentamos el expediente, ¿no?, de 2 pisos más azotea, lo revisan en la municipalidad, nos dan licencia de construcción para 2 pisos más azotea y construimos un piso. Y encima nos dan conformidad de la obra culminada. Tengan bastante cuidado con eso, porque lo que yo debo construir y ejecutar es el 100% de lo que yo solicito. No que en un momento digo, che, no me alcanzó el presupuesto. Al no alcanzar el presupuesto, solamente construye el primer piso. Entonces lo que estamos haciendo es moldeando una informalidad constructiva desde el inicio de la licencia de construcción. Que quede bien claro que todo lo que yo solicito a la municipalidad implica la posibilidad de la construcción al 100%. Por lo que la municipalidad otorga una conformidad de obra del expediente presentado ante la municipalidad. Y la siguiente etapa que corresponde es declarar que la construcción
se ha efectuado de acuerdo a lo solicitado en la primera etapa, que es la licencia de construcción. Quiere decir, declarar la culminación de la obra ante la municipalidad. Eso es la declaratoria de fábrica. La culminación o la declaración de la construcción final, ¿no?, solicitada a través de una licencia de construcción. ¿Estamos? Así debería ser el proceso. Como vamos a ver el tema constructivo, también vamos a observar, vamos a hacer un repaso, o quizás hacer un recordaris, o para muchas personas ver la situación real de lo que es la construcción en el Perú y lo que ha sucedido con la construcción en el Perú. No solamente eso, sino vamos a observar el tema de la informalidad con la que se construye en el Perú y la dejadez o la informalidad administrativa de los administradores de la ciudad, que son las municipalidades, que permiten que los procesos administrativos se rompan, ¿no?, y con solo la finalidad de recabar algún tributo por declarar, por solicitar una licencia de construcción, pero a la municipalidad no le interesa si los procesos se cumplen o no. Este es el tema, declaratoria de fábrica, y vamos a entrar a lo que es el curso. Declaratoria de fábrica. Empezamos. Como vamos a ver los términos genéricos, para llegar a la cosa puntual, vamos a empezar por esto. Principales obstáculos que nosotros obtenemos en el sector construcción. Como la declaratoria de fábrica se refiere a las edificaciones, vamos a entrar a lo que es el sector construcción. El sector construcción es una de las actividades económicas más importantes del país. A lo largo de los años ha sido una unidad de medición del bienestar económico nacional. Hay que tomar en cuenta que una de las características que da, digamos, la Organización de Estados, la Organización de Naciones Unidas, la ONU, respecto a la calidad de vida del ser humano, es, en primer lugar, está lo que es otorgarle una vivienda adecuada para su hábitat. Por lo tanto, como dice acá, a lo largo de los años ha sido una unidad de medición del bienestar económico nacional. Tiene un efecto multiplicador. Se generan 4 puestos de trabajo en otros sectores por cada puesto en la construcción. Y se paga aproximadamente $3 en sueldo en otros sectores por cada $1 gastado en las remuneraciones para la construcción. Ese equilibrio, ¿no? Además de su capacidad de generar empleo por ser intensivo en mano de obra, definitivamente. La construcción, pues, se genera con varios estratos de participación, que no solamente va desde la generación del proyecto, sino en la ejecución misma. Por cada etapa constructiva entra un especialista de cada etapa a trabajar, y genera esto, por lo tanto, una secuencia intensiva de mano de obra. La evolución de este sector está estrechamente ligada al desempeño de diversas industrias. A ello se debe su relevancia en la evolución de otros sectores y de las principales variables macroeconómicas. La construcción no solamente es mano de obra. Cuando incide en lo que es uno de los rubros más importantes en el desarrollo de un país, es que también ahí se generan otros insumos, como son los materiales constructivos. Definitivamente, ¿no? Y eso es importante para un país como el Perú, donde casi los primeros insumos, los básicos, los tenemos acá y los traemos de nuestra tierra, como es el caso de la bolsa de cemento, del yeso, de la cal, del fierro, del acero, ¿no? Estamos hablando de todos los tipos de agregados, ¿no? Entonces estamos viendo que todo ese movimiento que se da desde la mano de obra, ¿no?, en la ejecución de la obra, y los materiales constructivos, pues es intenso. El crecimiento se ha impulsado por los programas gubernamentales de vivienda. Definitivamente ha habido durante todos los años de 1930 mayores facilidades de financiación, un entorno de tipos de interés competitivos, la mejora de las expectativas económicas y la inversión pública en infraestructura. Como podemos observar en las imágenes que tenemos, pues los actores que siempre desarrollan el tema constructivo va desde la concepción, ¿no?, del proyecto a través de un arquitecto y especialistas ingenieros, ¿no?,
hasta la ejecución de la obra misma, ¿no? A través de las diferentes tipologías de construcción que se pueden dar en el país y de usos respectivos, ¿no? Estamos hablando, pueden ser uso de residencia, vivienda, industria, comercio, podemos tener educación, salud, y tenemos la variedad con la cual la ciudad, ¿no?, genera la aplicación de este proceso dentro de su planificación urbana. Sector construcción, objetivos. Siendo una actividad tan compleja la construcción, es transversal a los sectores que dinamiza. Por lo tanto, es sensible a encontrarse con obstáculos para su desarrollo. El alza de materiales, ¿no?, las paralizaciones de la obra a través de la mano de obra, ¿no?, los medios climáticos que a veces no condicionan muy directamente la ejecución de una obra. Son diferentes sectores que básicamente así manejando o procesos que se manejan en la construcción y que puedan alterarlo. El Consejo Nacional de Competitividad identificó una serie de factores que afectan a la competitividad y que por lo tanto a las inversiones del país. En el Plan Nacional de Competitividad se fijaron los siguientes objetivos para mejorar estos procesos. 1. Establecer un sistema tributario simple, eficaz y predecible, así como mejorar los mercados financieros y de capital, dotándolos de seguridad y transparencia. Fortalecer la institucionalidad del sistema público para ser efectivo en sus resultados y eficientes en el costo. Mejorar los servicios de infraestructura urbana que incrementan los costes de transporte y la insuficiente cobertura de servicios públicos a nivel nacional. Esto sí es importante, ¿no? Digamos, todo el armado de los servicios de infraestructura básica, pues, se basan también en una, digamos, evidencia, ¿no?, de la secuencia histórica de los servicios que se han dado en la ciudad, por ejemplo, de Lima, ¿no? Muy poco personas de 30 años puedan tener en cuenta que Lima antes, pues en los años 30, se alumbraba públicamente con gas, ¿no? Por lo tanto, ¿no?, las tuberías, las redes que permitían eso, no eran, pues, de PVC porque no existía. Entonces hablamos de bronce galvanizado, ¿no? Y hablamos de todo un tema de redes de la ciudad que se mantienen todavía ocultas en nuestras vías, en nuestras pistas, ¿no? Por un tiempo también estamos viendo que antes se manejaba, por ejemplo, tuberías para agua, especialmente para desagüe, de concreto armado. Las cisternas, ¿no?, digamos, los tanques elevados se manejaban de concreto armado, ¿no? Y estamos viendo que muchas de los nuevos cambios que se dieron para las redes matrices secundarias de los servicios de infraestructura urbana se han hecho colocándolo o sobre encima de lo existente. En muchos casos se han empalmado, en otros se han olvidado las redes. Entonces, si quisiéramos hacer un inventario sobre todos los servicios de infraestructura urbana, tendríamos que detectar, para una mejor eficiencia en los servicios, pues cómo está distribuido todo Lima. Así como tenemos un plano de una residencia en donde sabemos por dónde pasa la tubería de agua, luz y desagüe, ¿no? A nivel de la ciudad tendríamos que tener ese gran plano matriz, ¿no?, para saber en qué momento está sucediendo a lo mejor un desabastecimiento de agua o estamos previniendo el tema de una rotura por no dar un real mantenimiento a las tuberías. Lo que pasa es que ni siquiera sabemos por dónde pasa. Y eso es importante. Mejorar la articulación empresarial, las cadenas productivas y las acciones empresariales conjuntas. Subsectores en la construcción. Dentro del sector construcción se hace la siguiente división: un sector inmobiliario y edificaciones. Incluye este subsector la construcción de viviendas y edificios comerciales como oficinas y centros comerciales, etc., ¿no?,
Estamos hablando de inmobiliario, el sector inmobiliario y edificaciones. Y después la obra civil, que se centra sobre todo en infraestructuras. Estamos hablando de las obras de magnitudes que se dan en la ciudad: carreteras, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, saneamiento. Se excluyen las obras relacionadas con energía, sanidad o telecomunicaciones, al considerarse estas propias de los sectores, de algunos sectores específicos, y aquí involucran, además de la obra, una gestión y mantenimientos especializados. Hay que ver que dentro de la construcción de estos sectores, ¿no?, subsectores básicamente, existe pues una mano de obra especializada o no, que desarrolla las actividades de ejecución de obra, y en muchos casos sin la debida seguridad respectiva. Así como se avanza en los procesos tecnológicos en la construcción, debería exigirse con más rudeza el hecho de la seguridad de la persona que ejecuta la obra. Y podemos estar viendo a veces que hacen labores, no sé, circenses, ¿no?, sin seguridad alguna en altura, y que puede lograr pues accidentes muy evidentes, ¿no? Riesgos propios. También conviene destacar, ¿no?, algunos aspectos que, si bien no son clasificables como barrera a la inversión, son riesgos del propio sector de la construcción. La necesidad de regulación tiende a la extensión de normas, definitivo, y el cumplimiento de excesivos trámites para iniciar procesos inmobiliarios, como los requisitos municipales para obtener las licencias de construcción, definitivamente, ¿no? Estamos hablando que a veces en la construcción o en la misma municipalidad, para llegar a este efecto, que la obra concluida, ¿no?, tenemos que pasar por etapas, vamos a hacerlo así, por etapas de ejecución. A nivel municipalidad, lo que implica, ¿no?, un costo de supervisión, costo en la ejecución, supervisión por parte de la municipalidad, que es otro costo durante la ejecución, pero a esto hay que adicionarle los costos administrativos. Para la obtención de lo que nosotros llamamos la licencia de construcción. Hay que tomar en cuenta que la persona que solicita la licencia de construcción pasa por varios procesos de revisión de lo que es el expediente técnico, el expediente de su proyecto que va a ejecutar. Y una vez que se le otorga la licencia de construcción, se toma la decisión de iniciar la obra. Esa la toma el propietario. Una vez que el propietario dice, ya tengo mi licencia, entonces debo indicar a la municipalidad la fecha de inicio, que esté dentro de lo que es el tiempo de licencia de construcción. Y una vez que se determina la fecha, entramos en esto. Esto es un costo. Esto es costo por todos los trámites que se tengan que hacer. Entonces estamos hablando costo acá, costo acá, costo acá. ¿Y qué tenemos nosotros? ¿No? La obra. Todo este proceso que está dándose, es bueno saberlo, ¿no? Solamente para poder tener o poder determinar la efectividad de la licencia de construcción, es que debo tener siempre un tema administrativo del expediente que me van a evaluar, ¿no? Una vez evaluado, aprobado y dado la licencia, yo solicito la autorización o doy la fecha de inicio ante la municipalidad y efectúo la ejecución de la obra bajo supervisiones. Entonces también aquí hay un costo
¿no? Y una vez que termino toda la ejecución, ya tengo la obra, y acá es donde entra la declaratoria de fábrica. Una vez que tenemos esto, entonces habría que declarar, ¿qué cosa? La declaratoria de fábrica. Tengo que declarar la culminación de la obra solicitada desde el expediente que dio lugar a la licencia de construcción. Esto de acá. Pero todos estos procesos que nosotros vemos se manejan pues, de manera a veces muy abrupta, informal, y no logramos culminarlo como debe ser. Entonces, sigamos avanzando en esto. Barreras de inversión. Refiriéndonos al sector inmobiliario, como vimos la primera subsector, las barreras a las inversiones son diversas. Entre ellas se puede destacar una falta de planificación y orden en el desarrollo urbano, ya que la expansión no planificada de las ciudades encarece significativamente el costo de inversión para nuevos proyectos y genera escasez del suelo urbano. Es importante, y esto es algo que sí debería suceder y que se debe tocar siempre, ¿no? Dentro de la construcción, dentro de las edificaciones, dentro del proceso constructivo en el país, todo se da dentro de un marco planificado. Yo debo saber, ¿no?, cómo va a crecer la ciudad. Estamos 2018, ¿no? A lo mejor el 2028, a lo mejor el 2038, cada 10 años, ¿no? A lo mejor el 2048. Entonces estoy hablando de casi, ¿cuántos años? Estamos hablando de 30 años. Entonces, para yo planificar la ciudad, yo debo saber qué le está sucediendo a la ciudad en esos 30 años. O sea, debo dar planificación para que los procesos constructivos me permitan de a poco ir acondicionando áreas, ¿no?, áreas permisibles para el uso urbano, ¿no?, y áreas permisibles para el uso rural, pero planificando para ellos sus servicios. Entonces, si una ciudad empieza de este tamaño, ¿no?, esta ciudad pequeña, cuando se planifica en una extensión de terreno, señorita, ¿cómo está?, se planifica la ciudad de tal manera que en 30 años, yo debo saber cuál va a ser el criterio de extensión de esta ciudad y lo que se llama su planeamiento urbano. El planeamiento urbano o la planificación de la ciudad se debe dar a 30, 40, 50 años. Pero para poder yo tener una planificación y saber en dónde voy a colocar, ¿no?, las diferentes edificaciones que voy a concluir de aquí a 10 años, de aquí a 20, de aquí a 30, yo debo hacer un plan urbano. El plan urbano se basa en un elemento básico en la ciudad que viene a ser el catastro, el inventario urbano. Sin un inventario no tengo el insumo de la planificación urbana. Actualmente, ¿no?, el Perú está contando con un marco normativo de catastro urbano de inventario, que es la ley 28.29.4. Esta ley regula el procedimiento para el inventario de la ciudad. ¿Por qué tocamos eso? Porque estamos hablando ahorita de las barreras de inversión que corresponden, en este caso, para la construcción en el sector inmobiliario. Por ahí se dice, ¿cuáles son las barreras que impiden que se mejore la construcción, ¿no?, en el sector inmobiliario actualmente? El tema de declaratoria de fábrica. La declaratoria de fábrica es edificación. Y si las edificaciones no sabemos de dónde proceden, entonces más mal haríamos de irnos de frente a declaratoria de fábrica. Entonces estamos hablando del marco normativo de la ciudad acá en el Perú. Entonces, dice, ¿qué cosa puede impedir que se invierta masivamente en la construcción? Primero, la falta de planificación, básicamente, y un orden de desarrollo urbano. Si no tenemos eso, pues verdaderamente estamos inmersos o expuestos a que la actividad privada haga lo que quiera con el territorio nacional. ¿Y tenemos planificación urbana? No. No tenemos un catastro desde el año 49 que ha servido o que sirva para una planificación urbana. El inventario de la ciudad, que dice la ley 28.29.4, es un inventario masivo. Ese es el levantamiento de toda la información de la ciudad a nivel no solamente de edificación, sino de pistas, veredas, servicios de agua, luz y desagüe. Pero no solamente eso, saber cuántos son, sino, digamos, tener el conocimiento del estado de construcción o el estado de conservación de esos elementos urbanos. ¿Qué nos va a permitir eso? Que haciendo como primer insumo un catastro,
voy a tener una planificación a largo plazo. Y esa planificación no va a interesar que entre un alcalde, entre otro, no. Entre quien entre, se debe cumplir esto. De tal manera que la ciudad crezca ordenadamente. Pero desgraciadamente en el Perú no ha sucedido eso. Y estamos viendo pues que las obras, o sea, las tomas de decisiones de los señores alcaldes que manejan la administración de la ciudad tienen problemas. Obras que se ejecuta, obra mal hecha. Obra que se pone, no funciona, ¿no? ¿Por qué? Porque no está planificado. Solamente sale por la necesidad del momento. Entonces, una de las barreras importantes es eso, la falta de planificación. El déficit de servicios públicos. Miren que todos estos puntos que estamos viendo es porque no se tiene un inventario. Cuando nosotros en la ciudad vemos, ¿no?, que a lo mejor esta es la ciudad, ¿no?, y el alcalde o uno de los alcaldes decide atacar acá, voy a poner pistas y veredas en esta zona. Pero como él no tiene un inventario de la realidad que existe en su jurisdicción, la realidad y le dice que ahí no se debe colocar. Esto es más importante, esta zona. Pero ¿cómo voy a saberlo? Haciendo un catastro, un inventario. Pero si no lo tengo, decido por, a lo mejor, una mala elección y desabastezco eso. ¿Cuántos de nosotros conoce, por ejemplo, el tema de salud? ¿Cuál es nuestro principal hospital en Lima? El Rebagliati. ¿Sabe cuándo se construyó? En los años 50. Han pasado decenas de años y no tenemos un hospital adecuado a la realidad actual. Estamos hablando de una realidad en la cual había pues 10 millones de habitantes. Y ahora, bueno, tampoco el censo nos va a decir cuántos somos, pero en realidad ya pasamos los 30, hace rato ya, ¿no? Y si vemos que el hospital Rebagliati fue diseñado más o menos para 2.500 camas, y hoy día en la misma infraestructura hay 6.000 personas atendidas, quiere decir que ya explotó. ¿Y por qué no se hace, por ejemplo, otro hospital? A lo mejor necesitamos poner no un Rebagliati, sino 2, 3 Rebagliati en varios lugares. Pero, ¿cómo puedo ponerlo si no conozco la realidad del lugar? ¿Y cómo es conocer la realidad del lugar? El inventario, el catastro. Catastro no es censo, por si acaso. El censo, lo que ha hecho, por ejemplo, el censo de vivienda que tuvimos el año pasado, hasta ahora no tenemos resultados. Y una cosa importante, hubieron quejas de edificios que no fueron evaluados. ¿Y saben por qué? El INEI, y los chicos no tienen nada que ver, pero el INEI les dio planos del año 2007, con 10 años de desfase. O sea, hay edificios que en esos 10 años se construyeron, pero como no estaban en los planos a la hora que evaluaron, no los tomaron en cuenta. ¿Cuántas familias no han sido evaluadas? Por lo tanto, fácil deberíamos estar pasando los casi 40 millones debemos estar. Y si no tenemos una realidad de gente a servir, porque ojo, cuando hablamos de servicios básicos de infraestructura urbana, de luz, agua y gas, ¿no?, es para servir a un número de personas. Si yo creo que es 10 para servirlo, entonces planifico para 10. Pero en la realidad hay 100. Entonces los servicios no me van a llegar adecuadamente. Eso se llama planificación urbana. Y si no hay un catastro, pues definitivamente va a estar la ciudad totalmente desordenada, desabastecida. A lo mejor dicen, vamos a hacer un puente, un bypass acá. Oiga, pero no era necesidad. Antes de hacer el bypass acá, mejor ordenamos toda esta zona con pistas y veredas nuevas, porque la evaluación que se hizo del catastro indica que todo eso está colapsado. Decisiones malas. Acuérdense, el catastro, el inventario dentro de la ciudad para planificar es una toma de decisión, ayuda a tomar decisiones. Por eso que nuestro señor alcalde de Lima no sabe qué hacer, porque si va en un sitio, hay otro sitio con mayor prioridad, ¿no? Hablamos de eso. Los déficits de servicios públicos. Ahora ya sabemos que la planificación urbana está vinculada a los servicios públicos. Si yo no tengo la real cuantificación de familias, de personas, el estado en que se encuentran las pistas, veredas y los servicios de infraestructura básica, entonces va a haber siempre un déficit, porque va a haber zonas desatendidas y zonas que a lo mejor estamos repitiendo 2 o 3 veces su atención. La legislación vigente puede llegar a desincentivar la inversión privada al encarecer el costo de la vivienda. Eso es cierto. ¿Qué es la declaratoria de fábrica? Como hemos hablado antes, la declaratoria de fábrica viene a ser la culminación
de la construcción solicitada como licencia de construcción. O sea, yo para construir, primero, ¿qué debo tener? Un terreno, ¿cierto? Tenemos un terreno. Este terreno lo inscribo en registros públicos. ¿Y qué hago? ¿Lo declaro en dónde? En la municipalidad. Entonces ya soy contribuyente ahí. Pero como terreno, yo no voy a vivir ahí. Yo compro un terreno ¿para qué? Para proyectarme a futuro, ¿no? En cual yo debo habitarlo. En un terreno precariamente no voy a estar. Entonces, ¿qué hago? Al declarar a la municipalidad, empiezo a solicitar, ¿no? Solicitar lo que es la obtención de la licencia de construcción. Esa licencia de construcción me va a solicitar la municipalidad. Ah, ya. Yo quiero edificar. Quiero tener una casa sobre mi terreno. ¿Estamos? Esta casa, para edificarla, yo tengo que construirla, pero no puedo construirla si que no tengo autorización municipal, que viene a ser la licencia de construcción. A la hora de sacar la licencia de construcción, puede ser que eso presente un pequeño expediente, ¿no? Un expediente técnico que es el tema de arquitectura, estructura, eléctrica, sanitaria e instalación a gas. Son las especialidades sobre lo que yo quiero construir. A lo mejor una casa de 2 pisos más azotea, como le explica. Presento eso, sé que voy a construirlo, solicito autorización. Una vez que me dan la autorización de la licencia de construcción, empiezo el siguiente paso, ejecutarlo para llegar a este nivel, tener esto. Para ejecutar eso, yo le indico a la municipalidad en qué fecha empieza mi construcción, y también inicia el proceso de supervisión la municipalidad de todo el proceso constructivo, y se va a llegar al momento en que yo tenga ya la edificación construida, esa edificación que me va a permitir a mí tener los servicios básicos de luz, agua y desagüe. Yo puedo tener acá, pero no lo utilizo porque no tengo ambientes. Acuérdense que para los servicios de infraestructura básica existe la red de matrices de la ciudad, y después cada red comienza a llegar a cada uno de los terrenos, luz, agua y desagüe. Y se solicita pues a las empresas que dan servicios, ¿no? De luz, agua y desagüe de la ciudad. Pero para eso yo debo tener ya mi casa construida, ¿no? Esa es la característica. Una vez que eso construye, entonces yo lo que hago es declarar la construcción final. ¿Y qué es la declaración de construcción final? Declaratoria de fábrica. Eso es lo que es el curso del módulo. Pero sigamos avanzando un poquito sobre este tema. Quiero seguir avanzando acá. Ya. ¿El sistema tributario vigente del IGB ha impulsado la informalidad? No. Ese es un tema que se da. La informalidad se impulsa básicamente porque existe un problema, ¿no?, de desinformación del propietario y también de dejadez de supervisión por parte de la entidad administradora, que es la municipalidad, ¿no? ¿Por qué no se solicita este paso? Yo declaro, compro un terreno y lo declaro ante la municipalidad. Primer paso, lo puedo declarar y soy contribuyente. Pero ¿por qué no hago todo este proceso para construir? Porque es muy engorroso todo el trámite administrativo, ¿no? Demora, es mucho el costo. Al final la gente, ¿qué hace? Construye y después regularizo. Ese es el punto. Cuando empieza la regularización, empieza la informalidad. Porque aquí yo exijo, en este expediente técnico, exijo pues profesionales. En cambio, cuando yo construyo con un amigo, con el compadre o con alguien que no es profesional y me construye lo mismo, me va a construir una versión paralela a lo real. O sea, me va a construir una construcción que no tiene, una edificación que no tiene ninguna validez. ¿Por qué? Porque no lo respalda ningún profesional. Y una vez que ya lo construyo, la municipalidad ni se da cuenta que está construyendo. Porque la municipalidad no tiene capacidad ahorita de salir a las calles y supervisar las obras, porque no sabe lo que tiene. En cambio, si la municipalidad tuviera un catastro, un inventario, desde la misma municipalidad, aquí hay 40 bancas, todas son casas. Yo sé lo que... ese de allá, hasta el mes pasado, hasta hace una semana, tenía una casa de un piso, ahorita está construyendo, le mando la notificación.
pero ya lo demás ya lo tengo. En cambio ahorita, como no tiene un catastro, no sabe ni acá, ni acá, ni acá, no sabe nada. Entonces la gente, que bien hecho, a veces hasta un horario ha hecho. La municipalidad tiene un horario aproximadamente de 8 a 5 de la tarde. ¿Usted cree que la ciudad duerme? La ciudad no se paraliza cuando se va la gente de la municipalidad, no dice ya están y nadie haga nada. Peor, a partir de las 5 comienzan a hacer todos los trabajos, ¿no? Que al día siguiente, uy, ¿cómo llenó techo? ¿Cómo levantó muro? Se lo trabajó en la noche, fin de semana, donde no trabaja la municipalidad. O sea, hay temas básicos administrativos que no permiten gestionar a la municipalidad, especialmente porque realmente no se tiene el inventario general, ¿no? Se entiende todo este proceso hasta llegar a la casa. Y este azulito es lo informal. Ese es el que va a regularizar posteriormente. Y ese de ahí termina teniendo problemas en la construcción porque no hay todo un seguimiento de ver si lo que estaba proyectado para construir estaba bien hecho. Eso es lo que se hace cuando se tiene esto. Aquí se observa, a lo mejor se equivocó en arquitectura, en estructura, se corrige todo hasta que la aprueban la licencia. Pero si pasas de frente acá, nadie te corrige, nadie te observa, nadie te puede estar, digamos, revisando lo que presenta, ¿no? Déficit de servicios públicos. Las empresas prestadoras de servicios de agua y alcantarillado, al depender de las municipalidades, presentan problemas estructurales para su atención y cobertura eficiente. No tiene capacidad económica ni técnica para aprender la ejecución de proyectos prioritarios o retrasados de mayor envergadura. ¿Por qué? Porque no se conoce la realidad. Como le digo, ¿no? Y empezaba antes sobre este tema. Los servicios de alumbrado público de la ciudad en los años 30 no era con luz eléctrica, era gas. Por lo que todas las tuberías matrices de bronce galvanizado eran de gas. Y cuando se comienza a cambiar ya por la tecnología, otro tipo de tuberías, ¿no? Hasta llegar el PVC, no se retira lo anterior, sino se coloca encima de lo que existe. Y al colocarlos encima de lo que existe, pues el tema es que se va acumulando información en el terreno, que a la hora de levantar, hacer una obra, vamos a encontrarnos con tuberías de la época, pues, iniciales. Es igualito que ahorita. Ustedes ven que casi la mayoría de los alcaldes están destruyendo las pistas, ¿no? Y todas, en todos distritos. Porque hace el otro año elecciones municipales. Por eso lo hace. Usted se va a Barranco, y me doy con pena que en la avenida Pedro de Osma, por ejemplo, ya se tiene más de un año. Está bien, se sabe que se necesita, ¿no? Vías. Pero hay otras vías en Barranco Antiguo, que ya por Boloñés y alguno que conozca, ¿no? Que las pistas están hechas una desgracia. Y ahí no se toca. Se toca la parte más turística, todo, porque, en fin. Pero vemos que al costado están los rieles de los trenes antiguos, los tranvías. ¿Cómo están haciendo con eso? Lo levantan, algo histórico, y lo van a perder, ¿no? Desgraciadamente, vamos a tocar después en una clase, la última, sobre el tema de los transportes. Entonces, mire, como no tiene capacidad, ¿no? La de agua de alcantarillado, porque no tiene información antigua, pues generalmente presentan déficit de servicio. O sea, no se sabe, del 100% hay zonas que no tienen, y eso a veces uno no entiende, no tienen los servicios de agua, luz y desagüe hasta ahora, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no se está planificando adecuadamente. No tienen capacidad económica ni técnica para emprender ejecución de proyectos prioritarios o retrasados de mayor envergadura, porque no hay catastro. No ejecutan proyectos en zonas consolidadas para densificación o renovación urbana. La atención prioriza zonas en consolidación mayormente ocupadas por invasión. Renovación urbana. La renovación urbana es, digamos, poner en valor una ciudad antigua o una porción de ciudad. Es como en la edificación, ¿no? Que hablamos a lo mejor de ponerla en valor la edificación, que viene a ser restauración del monumento. La restauración del monumento, o sea, de la casa, implica poner en valor algo antiguo. Y cuando queremos hacer lo mismo en la ciudad, se llama renovación urbana. O sea, no restauramos la ciudad, renovamos la ciudad. Y eso es lo que falta hacer, por ejemplo, en el centro de Lima, fuera de las edificaciones, ¿no? Entonces, los problemas de renovación urbana, que son prioritarios porque las casas se caen en el centro de Lima, se están dejando de lado para dar los servicios, por ejemplo, a asentamientos humanos nuevos. ¿Quién dice cuál es prioritario uno del otro? No se sabe. Solamente que en uno sí llena votos y en el otro son casas nada más que no tienen personas.
por lo tanto gente que no vota, ¿no? En cambio los otros sí, ¿no? Entonces le doy los servicios acá. Entonces, eso hay que tomar en cuenta. O sea, hay un descuido total de los centros históricos, de las casonas antiguas, de las urbes históricas que tienen, en caso de Lima, en diferentes partes del país, en el Cusco, en Arequipa, en Chiclayo, hay zonas antiguas, ¿no? Las ciudades son zonas que realmente merecen atención y la dejamos ir muriendo. Aquí nomás el centro de Lima. El centro de Lima, alguien visto que está atendiendo en forma integral, nadie se mete en el centro de Lima. Vemos ahí barrios altos, tampoco si no entramos a la parte más difícil, nos gusta la parte fácil nada más, ¿no? Entonces sigamos en esto, ¿no? En los proyectos ejecutados por las empresas privadas no se aplican mecanismos de recuperación de la inversión efectuada a través de compensaciones reembolsables. Esto sí tengo que tomarlo en cuenta, ¿no? Hasta de los años de 1930, ¿no?, se inició en el país una construcción masiva de edificaciones, pero que eran apoyadas por el Estado. O sea, eran empresas, ¿no?, empresas del Estado que ejecutaron desde 1930 programas de vivienda del Estado y que se dejó de culminar en el año 90 hasta el año 95. Durante toda esta ejecución de todos estos años, de 1930 hasta el año 95, empezaron el Estado no solamente a construir masivamente pequeñas ciudades dentro de otra ciudad, sino se le daba posibilidad al poblador peruano de digamos, postular para adquirir un departamento o una casa. Así nacieron las torres de San Borja, las torres de Limatambo, digamos, precursores, próceres. Muchas de las Santa Rosa en el Callao, muchas de las construcciones antiguas que vemos ahora que mucha gente vive, San Borja, las torres de San Borja, es un programa de vivienda del Estado de los años 80. ¿Y qué hacía el Estado? A la persona que salía adjudicado con una casa, esta persona pagaba esa casa en de 20 a 25 años. Esto es importante. ¿Por qué? Porque todos estos proyectos del Estado, que fueron más de 200 proyectos a nivel nacional, han dado lugar casi a toda la formación de Lima. Pero todo esto porque hasta esta fecha todavía existían empresas del Estado que adjudicaban, que proyectaban, EMARI Perú, ENACE, la Junta Nacional de Vivienda, el Consejo Nacional de Vivienda. Ahora no existe nada. Estamos inmersos solamente en la actividad privada. Y la actividad privada no te va a 20, 25 años, pues, ¿no? En cambio, para poder postular solamente en la actividad del Estado, necesitabas ser trabajador o aportar al FONAVI. En cambio ahora, no. Si no tienes recursos por un tema bancario, no te dan a ti el préstamo. Y lo peor del caso, no te dan 25 años para pagar en 10 años, y eso es rápidamente, ¿no? Entonces, estamos inmersos a una posibilidad que la gente no tenga capacidad de poder adquirir una propiedad, ¿no? Y eso es importante saberlo, ¿no? Entonces, los plazos de vigencia de los certificados de factibilidad de servicios son muy cortos y con respecto al volumen de inversión incompatibles con los plazos de la licencia de habilitación urbana y edificación. Por si acaso, para poder construir en el país, se saca licencia no solamente para edificaciones, sino para habilitaciones urbanas, ¿no? Sacamos licencia también, ¿no? Y se hacen los mismos procesos, se presentan proyectos, ¿no?, integrales, arquitectónicos, que le llamamos urbanísticos, ¿no?, y también de los servicios de agua, luz y desagüe, ¿no? Es paralelo habilitación urbana con lo que son edificaciones, y eso es algo que debemos tomar en cuenta, ¿no? Entonces ya tenemos una realidad casi vista, ¿no? Definitivamente la actividad privada actualmente en el sector construcción es casi que copa casi el 100% de todo el tema, ¿no? A ver, entonces avancemos. Aplicación de la legislación vigente. Mire, el proceso ante el municipio está supeditado a requisitos de otras entidades. En el Perú, para poder sacar una licencia, no pueden dar la licencia para construir, pero en la obra, a la hora de construir, nos encontramos a lo mejor con otro tema, ¿no? Generalmente, cuando empezamos la construcción, a la persona, empezamos a construir en varias etapas, ¿no? En esta construcción a lo mejor nivelamos piso, en esta parte comenzamos a
a lo mejor a construir las plataformas, ¿no? Disculpe, construimos la plataforma, nivelamos piso acá. Pero ¿qué pasa si a la hora de estar excavando encuentro restos de una cultura antigua, arqueológicos? Entonces dice, dice, aquí dice, uy, ¿sigo construyendo? No. Aquí va a entrar el Ministerio de Cultura. Cuando digamos, se tiene conocimiento que al excavar en cualquier lugar tenemos restos, ¿no?, que deben ser históricos, como son antiguos, se paraliza la obra y se pide un verificador o un ingeniero ad hoc para que pueda venir el Ministerio de Cultura y averiguar si podemos proseguir. A lo mejor estos restos no se dan y seguimos haciendo la obra. Pero si esto de acá es importante, entonces se paraliza completamente y ya no se ejecuta lo que se dio para la licencia. El centro de Lima, ¿conocen el centro de Lima? Sí, ¿no? ¿Conocen lo que está al costado del Palacio de Gobierno, donde era la antigua estación de tren, desamparado, que ahora es un museo? Al costado de eso hay un museo que se llama del señor Bodega y Cuadra, que es rojo, de 2 pisos. Es el único museo que se ha encontrado, así como se hizo esto porque iban a construir un multifamiliar, se encontraron restos del único vestigio de una casa construida en el momento o antes de ejecutarse la muralla de Lima. Ustedes saben que Lima en un momento estuvo amurallada. Las murallas de Lima se hicieron en 1660-70. Se construyó toda una muralla que abarcó ahorita sitios que ustedes deben conocer. O sea, si este es el río Rima, ¿no?, y digamos que por aquí está Lima, estamos hablando de 1535 a 1660, en este periodo, a 1670, se construyeron las murallas acá. Las murallas pasaron por donde pasa Alfonso Ugarte, la vía Alfonso Ugarte, la avenida Grao, ¿no?, hasta donde está el Hospital 2 de Mayo, vienen por acá, por Río Salto, toda la ribera y se cierra ahí. Por esto estas avenidas son anchas. Esta avenida Grao y esta avenida Alfonso Ugarte son anchas. Y se viene por acá y se mete por la antigua zona de Barboncitos. Ya, todo esto se edificó. En esta parte se encerraron construcciones y también se dejaron afuera algunas construcciones. Lo que vemos en el Parque de la Muralla son construcciones que estaban afuera de la muralla y que se pegaron a la muralla porque la muralla en realidad se hizo porque se pensaba que venían los corsarios, Drake y toda la andanada, ¿no? Pero no, nunca vinieron, pero lo que se encontró en el Parque de la Muralla fueron construcciones externas. Lo que yo le digo es la único vestigio de una construcción que estuvo dentro de la muralla. Ese es el Museo de Bodega y Cuadra. Sería bueno que lo vean. Creo que cuesta 4 soles el ingreso, o es gratuito. Museo de Bodega y Cuadra. ¿Por qué? Se ha encontrado toda la distribución de la casa, que está más o menos a unos 8 metros hacia abajo. No es que Lima antes era más hundida, sino que con el paso del tiempo se ha ido creciendo en desmonte, en hacer rellenos, ¿no? Y Lima ha crecido, ¿no? Pero eso sí, definitivamente, es la única casa de 1600 que se puede visitar y se puede observar. Antes no. Entonces, veamos esto. El proceso entre el municipio está supeditado a requisitos de otras entidades y la calificación de las comisiones revisoras de los colegios profesionales, que son las comisiones técnicas de revisión. Sin embargo, muchos de los requisitos, como el CIRA, que es el certificado, ¿no?, de restos arqueológicos, que depende del Ministerio de Cultura, pueden demorar hasta 1 año en su misión. Imagínense, demora 1 año para poder decir, oye, ¿sabe qué? Aquí hay restos. O sea, son procesos muy largos, ¿no? Claro que el CIRA ya no existe ahora, el Ministerio de Cultura, lo que se llama es un proceso de monitoreo arqueológico. Puede demorar hasta 1 año. Los estudios conexos a la licencia, como el CIRA, ¿no?, en lo que es de medio ambiente y de vías, está mayormente centralizado. Podría facultarse a las municipalidades distritales a veces a certificar los estudios de aquellos proyectos que exigen solo certificación menor. Persiste la falta de capacidad y eficiencia en los plazos de las comisiones en provincia. Bueno, eso a veces sucede porque verdaderamente
no se le da mucho apoyo a las comisiones dentro de las municipalidades. Debería suceder un poco eso, ¿no? No se han establecido escalonamientos con el pago de diversos conceptos aplicados a proyectos masivos. Estos trámites se conciben para construcciones individuales. No se compatibilizan los TUPAS, o sea, ¿cómo se llaman? Digamos, las tasas para procesos administrativos en los municipios, con las leyes que regulan procedimientos como la ley 29090, que es la ley de habilitaciones urbanas e edificaciones. Esa ley sirve para regularizar también procesos. La ley 29090. Y la otra ley que es para regularizar es la ley 27157. Estamos hablando que existen dos leyes de regularización de la edificación. Una es la 27157 y la otra es la 29090. Esta es la ley de habilitaciones urbanas y edificaciones. Y esta es una ley que permite regularizar mediante la declaratoria de fábrica, ¿no?, las edificaciones. Esta se va directamente al SUNAR, no pasa por la municipalidad, y esta de acá pasa directamente a la municipalidad, al municipio, antes de pasar a SUNAR. ¿Estamos? Dos leyes, una definitivamente, utilizando la declaratoria de fábrica, regularizamos la edificación directamente en SUNAR, y la otra, ¿no?, digamos, es directamente en la municipalidad. Este tiene un defecto, no defecto, digamos, es un pie forzado. Solamente puedes aplicar esta ley todas las construcciones que fueron construidas antes del 20 de julio del año 99. 20 de julio del año 99. Solamente hasta esa fecha puedes acogerte a esta norma. Si pasas esa fecha, entras con la 29090, ¿no? Informalidad. A ver, comenzamos a trabajar con la clase, ¿no? Cuando entendemos informalidad quiere decir que algo no está bien hecho, ¿no es cierto?, ¿no? Algo es informal, digamos en el comercio. Yo tengo mi local comercial que vendo ferretería. Para eso saco una licencia de construcción y una licencia de funcionamiento para poder ejercer el comercio. Y vendo cosas de ferretería. Pero viene alguien afuera, tiene su mantito en la vereda y te venden cositas de ferretería y todavía delante tuyo, ¿no? Ese es informal, ese no paga impuestos, el otro sí, ¿no? Esa informalidad se da en la construcción también, ¿no? Cuando yo quiero construir algo, debo tener primero un proyecto con profesionales que avalen la construcción que yo voy a hacer. Y adicionalmente, solicito a la entidad administradora la autorización o licencia de construcción para ejecutar la obra, pero previamente me revisa mi proyecto. O sea, eso es lo formal, ¿no? Acá en el Perú no es. Tengo mi propiedad, construyo, la municipalidad ni se da cuenta que estoy construyendo, y a lo mejor, pues, el ingeniero dice que debería, si hiciera mi plano con ingenieros y arquitectos, mi casita de 2 pisos necesita 70 bolsas de cemento. Se ha sido calculado para eso. Pero como no lo he hecho con ingenieros, ¿no?, viene el maestro de obra y dice, ¿qué? El ingeniero te dijo que necesitaba 70, lo hacemos con 40. ¿Cuántas columnas te has puesto en el plano? 30 columnas. No, pues, hazlo con 15. Ya comienza a haber informalidad. ¿Y la informalidad qué lleva? A una mala ejecución de obra. Por lo tanto, la edificación no resguarda la seguridad del caso. Por eso se habla mucho de que si hay un sismo de grado 8 acá en Lima, se va a caer casi el 40 o el 50% de las casas de Lima. ¿Por qué? Porque es el 40 y 50% de toda la informalidad que hay en Lima. ¿Quién avala eso? Ese es el tema. O sea, básicamente la informalidad se da en la construcción porque no se han hecho con especialistas, ¿no?, de la construcción, arquitectos e ingenieros, y porque se ejecuta una mano de obra no especializada sin ninguna supervisión municipal. Informalidad. Pero cuando hay informalidad, hay que llevarlo a lo formal. La informalidad no solamente nace en la construcción, ¿eh? No nace en la construcción. Nace desde que uno compra un terreno. Cuando uno compra un terreno, ¿no?, si uno adquiere el terreno, digamos en dos posibilidades, ¿no? Dos personas adquieren un terreno en el mismo distrito
Contrato de compra-venta para este terreno, este señor adquiere el terreno con un contrato de compra-venta. Este también lo adquiere con un contrato de compra-venta. O sea, un tercero le vendió a él, ¿no? Pero ¿qué pasa con este señor? Este señor, una vez que tiene el contrato, lo lleva a una notaría y después lo lleva a registros públicos. ¿Para qué? Para que el nombre del anterior propietario deje de estar ahí, sino aparezca el nombre del nuevo propietario. ¿Estamos? Y este señor, ¿cómo se llama? Propietario. Propietario. En cambio, este señor hace lo mismo. Compra y venta de un tercero, el tercero le vende a él le paga al tercero y se quedó ahí. Entonces, este señor no pasa por registro, pero su nombre nunca va a aparecer en registro público, aparece el otro señor. Este señor se llama posesionario. Propietario, posesionario, esa es la diferencia. Uno, su nombre está inscrito del propietario, de la persona que adquirió en registro público, y el otro no. Todavía está el nombre de la otra persona en registro público, que no es él. Entonces, este señor no puede sacar licencia de construcción, no puede construir, no puede hacer uso del terreno legalmente porque su nombre no aparece en registro. En cambio, este señor sí. Este señor adquiere derechos y obligaciones. Derechos en el sentido de ser propietario, puede llegar a construir, a tener un uso comercial de acuerdo al uso que tenga la tienda, puede tener diferentes acceso a los servicios de infraestructura. En cambio, este no. Este de acá se va a quedar ahí. O sea, y este es el que va a propiciar que se construya de manera informal. ¿Por qué? Porque la municipalidad no lo va a recibir su expediente, porque él es posesionario. Entonces, él construye de manera informal. En cambio, el señor, este de acá, él sí va a construir normalmente, bajo supervisión de la municipalidad, su casa directamente, ¿no? Y va a tener todo en orden. Ahora, el tema, por ejemplo, que nosotros vemos de propietario y posesionario es importante, porque el que es posesionario y construye informalmente ya tiene informalidad, ya es informal, o sea, digamos, ya entró en el tema en que nadie respalda la construcción que tiene, porque es informal, ha construido sin presentar licencia, todo, ya tiene casa. ¿Cuántos casos hay aquí? Nosotros mismos, dígame. ¿Cómo sería en el caso de esas asociaciones que son pequeñas? Asociaciones. Claro, ellos también cuando venden hacen por posesión. Por ejemplo, yo vivo en un lugar donde es así, esa asociación ya tiene como más de 10 años, pero ninguna persona tiene título de propiedad y ahorita ya casi todas las casas ya están construidas. O sea, claro, han construido sin presentar nada a la municipalidad, de manera informal. Ahí verdaderamente es un tema distinto, porque cuando tenemos una asociación de vivienda, ¿no?, que es propietaria de un terreno en donde hay 200 lotes, por decirle, es propietaria, pero es la asociación de vivienda, la propietaria de todo el terreno. Entonces, ella lo que hace, el contrato de compra-venta lo hace para cada uno de estos terrenos, la asociación con el propietario, con el posesionario, y le hace un contrato de compra-venta, una minuta. Pero para eso, esta asociación lo que debe hacer, primero, es registrar el terreno a nombre de ella. Segundo lugar, presentar el proyecto, ¿no?, integral de todas las manzanas donde están todas las casas. Independizarlo a nombre de la asociación. ¿Para qué? Para que después la asociación lo transfiera a cada uno de ellos. Al transferirlo, le hace un contrato de compra-venta. Ese contrato de compra-venta lo debe pasar hacia una notaría y lo debe llevar como escritura pública a SUNAR, en donde ya se genera la independización hacia la persona que ha vendido. Recién ahí podría construir. Pero sucede lo contrario. A la hora que le dan el contrato de compra-venta en la minuta, se queda ahí con eso. Y construye. Pero ese señor que adquiere por parte de la asociación, ¿es el propietario? Es un posesionario. Solo que en este caso, aquí hay un tercero que le vende, aquí es la asociación de vivienda que le vende. La asociación de vivienda debe obligarse primero, ¿no?, a presentar todo esto ante
ante registro público, o sea, el terreno de su propiedad, hacer el plano de lotización, todo, y independizar a nombre de cada uno de ellos en registros públicos. O sea, falta ese punto, que logren independizar, o sea, registrar la propiedad esta a nombre del tercero en registros públicos. Una vez que está en registros, ya la asociación no tiene nada que ver. La mayor parte se ha quedado aquí, no la han transferido. Está a nombre de la asociación todavía. ¿Y la asociación existe? ¿Existe la asociación de vivienda? Entonces hay que solicitar nomás. Tiene más de 15 años ya la asociación. Hay asociaciones de 50, 60 años. Pero Ya están en trámite de título. perfecto. Si están en trámite de título, justo en trámite primero para regularizar la propiedad. O sea, tiene que aparecer el nombre de la persona que ha vivido y construido hace años. Porque ahorita, si se van al registro, aparece la asociación. Entonces hay que transferirlo. Este es el paso registral que pasa. Y una vez que ya se transfiere, es propietario. Y empezamos a regularizar. Porque lo que han hecho es esta parte. Ya. Y una vez que ya tú eres propietario en registro, ya regularizas ante la municipalidad. Y como es antiguo, lo hace con la ley 27157 de frente al registro público. Hay un proceso que se puede hacer. Sí, es interesante, pero sí hay solución. Hay solución. A ver, entonces, vamos a ver. La legislación facilita las invasiones, con plazos mínimos para desalojar a los invasores de terreno sin requerimiento judicial y penas blandas para los que organizan esas, invasiones, ¿no? Se presentan extorsiones, amenazas en todas las obras por parte de supuestos sindicatos. Construcción civil, bravos son. Cada obra que hay en la ciudad se presenta construcción civil, ¿no? Poblaciones y organizaciones que buscarían empleo. Sin embargo, a veces son bandas organizadas, amparadas de penas blandas, cuyos objetivos siempre es la extorsión. Llegan y ponen gente a trabajar que no trabajan, pero tienen que pagarle. Cosas como esas. En Lima y pocas ciudades, ¿no?, la dirección, ¿no?, de procesos que se dan a nivel de la policía realiza operativos que han reducido estas acciones gracias a la coordinación y financiamiento de los promotores inmobiliarios. El Código de Protección al Consumidor, si bien protege al consumidor de estafas al momento de la compra de inmuebles, no cumple el mismo rol hacia los promotores inmobiliarios. Ellos se sienten desprotegidos generalmente. Comienzan a construir y entran los sindicatos ahí. O me contratan la gente o te tumbo la obra. Y nadie hace nada por esos temas, ¿no? Finales. Siendo el sector construcción quien dinamiza la economía, en los últimos años ha presentado un comportamiento generalmente a la baja. Además de la influencia externa, las barreras identificadas vienen afectando el crecimiento descrito. Eso es definitivo. Informalidad, ¿no? Inseguridad en el manejo de los implementos de salud para los que construyen. Generalmente tú debes ir a una obra y un obrero de construcción civil debe tener su casco, su chaleco, sus lentes, sus botas, sus arneses. No, pero vas ahí, están en sandalia, en polo, ¿no?, con su gorrita que así nada más, y se suben 4 o 5 pisos trepando. Eso de ahí es un costo muy barato para el que construye, pero muy riesgoso para el personal que está trabajando. Eso se llama seguridad de obra, gestionar la seguridad de obra, ¿no?, cosa que hay que exigir que se haga. Es importante ponderar que las entidades públicas en el reforzamiento de las capacidades, o sea, hay que darle fortalecimiento a las entidades de servicios, fortalecimiento a las municipalidades. La municipalidad en realidad ya las tiene. Lo que pasa es que no hacen valer eso, ¿no?, porque no quieren hacer un orden. Ninguna municipalidad hace el catastro con la ley 28294. Todas hacen inventario, todos los años hacen un inventario, todos los años. Y en el catastro moderno a nivel mundial, los catastros se hacen una sola vez y después se actualiza y se mantiene en el tiempo. Nada más, porque es caro hacer un catastro de ciudad. Pero acá, desde la de Miraflores, San Isidro, San Borja, todos los años hacen catastro. Eso es gastar la plata del contribuyente, pero no se tiene una real validez de lo que existe básicamente en la ciudad, o sea, el inventario mismo, ¿no? Entonces, cada uno de estos puntos y otros que se pueden identificar al detalle constituyen un agente pendiente para impulsar el mayor crecimiento de la construcción que tiene por desarrollarse a nivel nacional en nuestro país. La mayor parte de las personas no sabe lo que es una declaratoria de fábrica. Más aún, a veces jóvenes universitarios
o gente que lleva, estudios superiores, cuando le hablan, señor, ¿usted tiene declaratoria de fábrica? Algunos dicen, ¿pero por qué? No debo tener, yo tengo casa, no tengo una fábrica. El hecho mismo, la terminología como que no se da cuenta uno qué es, ¿no? Lo lógico es la declaración de la construcción final. No es obligatoria la declaratoria de fábrica presentarla ante el registro, se inscribe en registro público. Pero yo, una vez que construya, como tuvimos este proceso y construimos ya con licencia, yo debería inmediatamente declarar a través de documentos técnicos ante la municipalidad, ante el registro, que culminé mi obra. Esa declaración de culminación de obra, esa es la declaratoria de fábrica. Pero como no es, exigible, muchos no lo hacen. Y solamente lo hacen cuando quieren vender la casa. Cuando quieren ampliar la casa y quieren un préstamo de vivienda, ¿no? De una entidad bancaria. Lo primero que te pide, y capaz de vender el nuevo dueño, tu declaratoria de fábrica, recién la haces, ¿no? Y cuando quieres sacar un préstamo ante una entidad bancaria, te pide la declaratoria de fábrica, entonces te tienes que hacer. En realidad debería ser obligatorio, ¿no? Entonces, hay un tema que queda siempre en el hecho de declaratoria de fábrica, ¿no? Solo su nombre nos puede confundir. Dice, y supone que nada tiene que ver con nuestras casas, porque dice de fábrica, ¿no? Nada más alejado de la realidad. Formular una declaratoria de fábrica es declarar ante la ley la existencia de una construcción, la existencia final de la construcción. Lo malo es que acá en el Perú, cuando haces una declaratoria de fábrica y no has culminado completamente tu casa, como sucede, y después amplías un piso más, ahí, pero ya tengo la fábrica del primero y segundo. Ampliación de declaratoria de fábrica. Siempre la municipalidad le da el término para que siga siendo informal y rompa los esquemas. Esto significa que todo lo que edifiquemos en nuestro terreno, ¿no? Si tiene un título inscrito en registro, debe inscribirse. Por lo tanto, la fábrica es inscribible. Por si acaso, en la municipalidad, yo no inscribo nada. Yo no registro nada. Yo declaro ante la municipalidad. Donde registro e inscribo es en SUNAR, registro público, ¿ya? Eso sí hay que tomarlo en cuenta. Yo en la municipalidad declaro que tengo un terreno, declaro, ¿no?, que tengo un comercio, ¿no? Básicamente, al hacer la declaración de los actos que yo hago en la jurisdicción, la municipalidad básicamente lo declara y lo pone en su inventario, pero eso no es registro público. Mucha gente dice, ¿tiene su propiedad inscrita en registro? Sí, lo he registrado en la municipalidad. No, todavía falta el paso posterior. El único que registra predios, propiedades y edificaciones es SUNAR, la Superintendencia Nacional de Registro Público, ¿no? Cuando uno quiere vender un segundo o tercer piso de una casa, hay que inscribir la construcción o fábrica y luego independizarla. A ver, yo tengo una casa de 2 pisos. ¿Estamos? Esta casa de 2 pisos vive una familia completamente. ¿Estamos? Familia, papá y mamá y 2 hijos. Pasan los años y el papá define que a un hijo le toca el primer piso y a otro, para que cada uno tenga una casa. Pero ojo, la concepción de la casa es que en el primer piso sala, comedor, cocina y baño, y el segundo piso dormitorio, ¿no? Eso es lo que es lo genérico, ¿no? Entonces dice, no, a cada uno le toca un piso. Por lo tanto, estamos hablando que el primer piso es para uno y el segundo piso es para la otra persona. Pero nadie va a vivir pues eternamente ligado entre hermanos. Entonces dice, no, yo no quiero que tú subas al segundo piso ni que tú bajes del segundo al primero. Y lo que hacen es independizar. Estamos independizando. Ya no es una casa sola, sino es una unidad catastral y aquí es otra unidad catastral. Y se independiza físicamente. Por eso es que vemos que después que hay algunas escaleritas externas, ¿no? ¿No han visto? Que permiten la llegada al segundo nivel, desde afuera, ¿no? Entonces, cuando vemos eso, es que ya el segundo piso está independiente del primero.
Cuando se hace físicamente sobre algo construido se llama independizar. Cuando lo hago sobre el terreno se llama subdividir. Si yo tengo un terreno, ¿no?, y lo miro desde ahí, mi terreno tiene otros vecinos, ¿no es cierto? Igual, el señor es propietario del terreno de 500 metros cuadrados. Vamos a poner 500 metros cuadrados. ¿Estamos? Tiene 2 hijos. Quiere repartir el terreno a los 2 hijos. Y dice 250 para cada uno. ¿Estamos? 250. El hecho de partir el terreno matriz de 500 en 2 de 250 se llama subdivisión. Entonces, nunca hablemos de construcción. Cuando haga este paso, voy a subdividir la construcción. ¿Ya? En cambio, en terreno, si solamente en terreno subdividimos. ¿Ya? Entonces, ya, si este es el lote, digamos, este de 500, ese lote 30, cuando se subdivida, este lote va a ser el 30A y este es el 30B. Ya nacen 2 lotes. ¿Estamos? Independización, subdivisión. ¿Estamos? Esta es independización física. Esta es subdivisión física. Hay una independización registral. Es lo que es de la asociación de vivienda, justo lo que hablamos. Si en el terreno grande, donde hay 200 familias, y todavía la asociación de vivienda es propietaria de cada uno de los terrenos, ¿no?, que hay acá, de los 200, porque en registro público todavía no se ha hecho la transferencia, lo que se hace es independizar registralmente cada lote a nombre de la asociación para que después él le transfiera. Ya, ese se llama independizar registralmente. Pero es independizar. ¿Estamos? Se independiza. El único caso. Porque acá se independiza físicamente, pero acá se subdivide en terreno. ¿Ya? Si tienen dudas, díganmelo nomás. ¿Ya? Cualquier cosa podemos detener y seguir avanzando. Solamente para conceptualizar el tema, ¿no? Entonces, como dice acá, ¿cuándo hace la declaratoria de fábrica? Cuando uno quiere vender un segundo o tercer piso de una casa. Inmediatamente. Previamente debe inscribirse la construcción en la fábrica y luego independizarla. A partir de ese momento podrá vender su tercer piso con o sin aires, dependiendo, o cuarto o segundo piso, dependiendo cómo está inscrito el predio. Cuando hablamos de predio hablamos de terreno y edificación, por si acaso, ¿eh? Eso le va a permitir transferirlo más rápidamente y que su propiedad se valorice más por estar saneada. Entonces, aquí hay otros temas, ¿no? ¿Qué es informalidad? ¿Qué es formalidad? ¿Y qué es saneamiento? Si yo tengo una casa cualquiera, esta casa fue construida sin ningún proceso de licencia de construcción, sin ningún profesional, es informal esta casa, ¿no es cierto? Yo quiero llevarla a la formalidad. ¿Qué quiere decir? Que esa casa cumpla con todos los requisitos que tiene o exige la municipalidad. Cuando tengo el tema informal, para llevarlo a la formalidad, yo debo tener estrategias de saneamiento. O sea, ¿cómo voy a hacer para llevar algo que es informal, llevarlo a la formalidad? Para poder llevarlo a la formalidad deben haber estrategias de saneamiento. Transferir la propiedad a nombre de la persona, hacer la declaratoria de fábrica, regularizar la licencia. O sea, todo este tema de estrategias es el saneamiento físico-legal que se hace para pasar lo informal a formal. ¿Estamos? O sea, el saneamiento
que se hace es las estrategias o etapas que me permiten llevar de lo informal a lo formal. La informalidad se da en el terreno, se da en la construcción también, por si acaso. ¿Ya? Informal, porque el terreno todavía no me pertenece. Informal en la construcción, porque no he sacado licencia, lo he construido. Todo eso hay que llevarlo a regularizar. Quiere decir, mediante estrategia de saneamiento. Entonces, cuando yo quiero vender, ¿no? Quiero vender algo, o quiero independizar para generar departamentos, o quiero poner una tienda en lo que era la cochera, porque eso hacía el peruano, que no tiene nada, tiene un terreno, siempre quiere tener una cochera. Siempre el proyecto de mi casa es una cochera. Pasa 40 años, nunca ha tenido carro. Entonces dice, hay que utilizar esa cochera. Y lo convierte en tienda, pues. Entonces el peruano de fin ya se conoce todos sus actos, ¿no? Entonces lo convierte en tienda, y entonces también eso de ahí implica pues que hay que hacer una licencia de funcionamiento, sacarlo todo. E inclusive muchos de los procesos actuales inician de esta manera. Yo tengo un terreno en Miraflores, Javier Prado, ¿no? Esta es la vía expresa, por ejemplo. Esta es la vía expresa. Este para la Panamericana Sur, este es al sur, Panamericana Sur, y este para la Avenida Brasil. Estamos hablando, por acá está el Westin. Estamos. Esto va a ir hacia el sur, hacia Barranco. ¿Se ubica? Vía expresa, Javier Prado, vía expresa. Esta zona de acá son terrenos generalmente de 300 a 400 metros. Los antiguos ranchos miraflorinos, sanisidrinos, ¿no? Eran de terrenos grandes. Entonces mucha gente vende el terreno con su construcción pequeña de 2 pisos a una inmobiliaria. ¿Y qué hace la inmobiliaria? Aquí antes había una casa de 2 pisos, ahora hay torre de 18 o 20 pisos. Pero antes, ¿qué hay que hacer? Exacto. Y para demoler, se saca licencia. No solamente para construir, para demoler también se saca licencia. Póngase que el señor construyó y de manera informal, un poco raro, construyó su casa. Y lo vende a una inmobiliaria. La inmobiliaria le dice, ya, a demoler, pues lo paralicen. Su licencia de demolición. ¿Pero qué? ¿Voy a demoler? ¿Va a construir otra cosa? No, su licencia. Ya, y para darle la licencia le dice, ¿y tiene declaratoria de fábrica? ¿Tiene licencia de construcción de lo que va a demoler? O sea, todo un proceso, no crea que es fácil, ¿eh? Por eso le digo, estos temas municipales a veces son muy engorrosos y pocos lo conocen. Entonces va a llegar un momento en que el que quiera hacer un proyectito de estos, pues se va a topar con muchos obstáculos, pues, ¿no? Entonces, el hecho de independizar, el hecho de vender, definitivamente está ligado o vinculado a la declaratoria de fábrica. Hay que tenerlo, ¿eh? La declaratoria de fábrica es la inscripción de una edificación, ¿en dónde? ¿Dónde se registra? En SUNAR, en registros públicos. Es la partida de nacimiento registral de la edificación, puesto que debe inscribirse las características y condiciones técnicas de la obra. La declaratoria de fábrica tiene eso. No solamente es un plano de distribución, sino cómo fue construido, qué proceso constructivo se hizo para esa edificación, qué funciones tienen los ambientes de la edificación. Acuérdense que cada casa que uno construye, no es que haya un modelito y uno va a una tienda y ya quiero esa casa, no. Cada casa implica la necesidad de una familia y el uso que le va a dar. Puede ser que 2 hermanos consigan 2 lotes colindantes. Cada uno va a construir una casa. Los 2 construyen una casa de 1 piso, no, de 2 pisos. Pero cuando entras a la distribución es distinta. A lo mejor el otro tiene un comercio en el primer piso y el otro no, pues. A lo mejor este tiene 2 dormitorios y este tiene 4. 2 en el primer piso, 2 arriba. Entonces, cada casa está conceptualizada de acuerdo a la necesidad del que lo va a construir. ¿Estamos? Eso es importante. Por eso es que a veces es difícil hacer esto. Porque la casa fue conceptualizada como una sola unidad. Pero después, ya tumbas muros, todo lo que quieras, siempre independizas. ¿Para qué? Para darle una propiedad a una persona. Entonces, en esa casa de 2 pisos, en donde pones una propiedad, donde antes había un propietario, ahora ¿cuántos hay? 18 pisos.
Dos departamentos por piso, 36 propietarios. Y cuando hay una mayor cantidad, más de un propietario, más de uno, se necesita o se llama a esa edificación una propiedad horizontal. Y estamos hablando que esa propiedad va a necesitar de un reglamento interno. ¿Y qué es el reglamento interno dentro de un edificio? Es solamente las normas de buena conducta y de convivencia de todos los que viven ahí. Imagínate, si vives en un departamento en el 5.º piso, abre la puerta y los perritos lo dejan andando para que hagan su desgracia en cada piso, en cada puerta, y encuentras un charco ahí. Estás caminando, la bolsa de basura en el pasadizo, y en eso te asaltan en el 2.º piso porque dejan entrar a cualquiera. Ya, esa norma de convivencia es el reglamento interno que se hace. O sea, se impide a ciertas horas, ¿no?, tener bulla, a partir de las 10 ya no hay fiesta, ¿no? Seguridad para que no entre cualquier persona, mantenimiento de las escaleras, de los ascensores, hay todo un proceso de eso. Eso es el proceso de propiedad horizontal. Entonces, vamos a ver, como hemos dicho, hay que escribir la declaratoria de FIC. Deben declararse las ampliaciones o modificaciones que se realicen en la propiedad. ¿Estamos? ¿Qué es la propiedad en el Perú? ¿El terreno o la edificación? ¿Cuál es la propiedad en el Perú? ¿Cómo se considera la propiedad en el Perú? La edificación. A ver. Yo soy propietario de un terreno y he construido mi casita. Este es mi terreno, de acá a acá. ¿Estamos? ¿Estamos? Este es mi terreno. Estoy acá. Yo compro el terreno y lo registro en el registro público y después construyo. Tengo terreno más construcción. Pero ¿qué sucede si yo demuelo la construcción? ¿Perdí la propiedad? Entonces en el Perú la propiedad, ¿cuál viene a ser? El terreno. Eso de cajón. Siempre que hablamos, ¿cuál es la propiedad? Es el terreno. ¿Y qué viene a ser la edificación? Es el valor agregado que se le da a la propiedad. ¿Estamos? Por eso, para que sea tu propiedad, tengo que escribir en el registro público. Generalmente cuando construyes algo, muy genérico esto, cuando se construye una edificación, digamos, hoy día, 22 estamos, ¿no? 22 de enero de 2018. Pasan 30 años. ¿Esa construcción se deprecia? Sí, ¿no? Si hoy día costó $100.000, en 30 años a lo mejor va a costar 70.000. Pero se deprecia porque el concreto decae en su resistencia, ¿no? Los muros ya son un poco más viejos, ¿no? La pregunta es, ¿el terreno se deprecia o no se deprecia? Nunca se deprecia la propiedad, siempre mantiene su 100% de validez. Cambia la cosa. Pues exactamente, o sea, nunca va a ser menos, es bien difícil. Si sube, ¿y por qué sube? ¿Cuáles son las condiciones que podrían hacer subir un terreno? Su entorno, si pasa de ser residencial a comercial en casos. Puede ser, pero el valor del terreno es un valor arancelario. Hay condiciones básicas. No es lo mismo tener un terreno donde yo, para ir a comprar pan, tengo que caminar 3, 4 cuadras. Cuando quiero ir a un hospital, tengo que bajar 10, 15 minutos para llegar a la primera posta. Los servicios de infraestructura básica y de equipamiento urbano que tengan cerca al terreno es que le van a dar el valor. Si mi terreno, por ejemplo, está a 1 cuadra del Metropolitano y por el lado derecho tengo ahí, cruzando la vía, tengo el tren eléctrico, y si voy a 1 cuadra después tengo los centros comerciales, ese terreno vale mucho más que otro. Por eso se habla que el valor del metro cuadrado en Gamarra es más alto que el metro cuadrado en la Avenida Larco, Miraflores. ¿Por qué ese gesto? Claro, ¿por qué? Porque la cantidad. ¿Y qué es lo que hace valer en un comercio? ¿Qué hace subir un comercio? ¿Qué es lo que hace que esa tienda que vende algo valga más? ¿Cuál es el factor que hace que valga más? La cantidad de gente que pasa por el comercio.
Si yo tengo un comercio y pasa una persona a la semana, nunca voy a vender nada. En cambio, si pasan 200.000 diarias, el valor de ese terreno, de ese comercio, vale. En Gamarra usted ve los edificios comerciales, los 2 sótanos, llenos los sótanos, y venden en los sótanos. Venden en los pasadizos, en los descansos, todo venden ahí. Porque pasan más de 200.000 personas cada hora en Gamarra. Entonces todo comercio, digamos, se beneficia. Y eso es importante, ¿no? La cantidad de personas que visualizan el comercio es lo importante para que el comercio valga. En este caso, el suelo, por ejemplo, tiene un valor porque se tienen los planos arancelarios anuales que saca el gobierno. Son los valores, costos, uno es los planos arancelarios, que es el valor de soles por metro cuadrado del terreno. Eso es el valor del terreno. Y las edificaciones también, el gobierno saca cada año, ¿no?, los cuadros de costos unitarios por metro cuadrado en costa, sierra y selva. ¿Ya? De ahí salen los valores por área techada. Entonces, vamos a ver. Veamos. Entonces, hay que declarar ampliaciones o modificaciones que se realicen en la propiedad. Así, en el caso de hacer una tasación para venderla íntegramente o departamentos, o para pedir un préstamo, es posible tener un valor acorde con los cambios. Tasación, siempre escuchamos eso, ¿no? Que tasar el inmueble. Muy rápidamente para que sepan, ¿ya? Este es un tip rápido, así nomás, ¿no? ¿Qué significa tasación? ¿Qué significa valorización? La valorización, ¿qué vamos a valorizar, por ejemplo? Si nosotros tenemos el terreno y tenemos la casa, que es la construcción, yo puedo sacar la valorización o el valor del terreno, ¿cierto? Y puedo sacar el valor o la valorización de la edificación. ¿Estamos? Valorizar a través de los planos arancelarios el valor del terreno. Tantos metros cuadrados por el costo por soles por metro cuadrado, y saco el valor del terreno. Y también por los cuadros unitarios por metro cuadrado de costa, sierra y selva, saco el valor construido. Los dos son valorizaciones, pero si yo lo sumo, esto con esto se llama tasación, que viene a ser el informe final de las valorizaciones que se dan en este caso para un predio. El valor del terreno más el valor de la edificación es la tasación. ¿Estamos? Ese es otro curso, es un tip, ¿ya? Es para que sepan ustedes más o menos. Cuando hablemos de tasación estamos hablando que han valorizado el terreno y la edificación. ¿Sí? Perfecto. Vamos a ver. Entonces, en el caso, dice, de anticipo de legítima herencia adelantada, esto es importante. Cuando hablemos, estamos hablando de los procesos de edificación y de la informalidad y la formalidad. Generalmente vamos a hablar sobre la propiedad y vamos a saber algo legal también. Cuando hablamos, por ejemplo, de tracto sucesivo, de contrato de compra-venta, estamos hablando de testimonio, de herencia, estamos hablando de documentos que se trasladan a la propiedad. Por ejemplo, papá y mamá y sus 2 hijos tienen una casa de 2 pisos. Papá y mamá, perfecto. Fallece el papá y aparecen otros hermanos. Entonces tú dices, ¿cómo? Si soy heredero con mi hermano. Que el papá firmó también, pues, aparece más. En vez de darle para 2, ahora hay 4. Paralelos todavía. Ya. Entonces, para evitarte esos problemas al final, tú le dices al papá, en vez de dejarnos como testamento, porque testamento es el papá con un abogado, y dice el primer piso para mi hijo, el segundo piso para mi otro hijo. Pero no lo sabes hasta que fallece el papá. Y tú recién ahí te das cuenta a quién le ha dejado a cada uno. O a lo mejor el papá dice, bueno, como yo he tenido otros 2 hijos aparte, en la herencia, la mitad para mis 2 hijos y la mitad para los otros. Y recién te das cuenta al momento de que fallece. Pero lo mejor sería que en vida el papá y la mamá le digan, mira hijo, ¿sabe qué? Vamos a hacer ante un abogado, el primer piso te toca a ti y el segundo te toca a ti. Lo firmamos, pero una vez fallecido nosotros ya lo asumen ustedes. Eso se llama anticipo de legítimo. O sea, vamos a anticipar la herencia, pero lo hacen en vida, ¿ya? Ahora ustedes de frente al padre le dicen, para el padre es más fácil de darse cuenta, para la mamá es sagrada, incólume, para el papá sí al toque nomás. Está almorzando, tomando desayuno,
papá, ¿soy hijo único? Ya que si le ves al padre dudar, entonces ya le haces la segunda pregunta. A ver, papá, ¿me puedes pasar la herencia adelantada? El padre dice, no, ya empiezan los problemas. Mentira, esa es una broma, pero es así. Es como cuando le digas al papá que están viviendo ustedes en una casa de 30 años de antigüedad. Papá, ¿tú eres propietario? El papá, ¿qué te va a decir? Claro, hijo, que soy propietario, pero a mí me han dicho que para ser propietario tu nombre tiene que estar en registro público. ¿Está tu nombre en registro público? Acá está mi contrato de compra-venta. Cuando ves, no está. O sea, el papá es posesionario. Tú vas a recibir la herencia de quién? De una propiedad que pertenece a otro. Entonces, eso hay que revisarlo con anticipación. Entonces, siempre, si ustedes están viviendo, digamos, en la casa que dejaron los abuelos al papá, ¿no? O que básicamente tu papá compró, o los papás han comprado una casa hace 30, 40 años, hay que revisar los contratos y hay que ver en registro si algo falta para poder decir que los papás o los señores que viven ahí son propietarios. Esa revisión es bueno, porque no va a esperar que fallezca y después, en vez de recibir una herencia, recibes un problema que hay que sanearlo, ¿no? Entonces, vamos a seguir avanzando. Entonces, así como en el caso de hacer una tasación para venderla íntegramente o en departamento para pedir un préstamo bancario. Cuando pedimos un préstamo bancario no solamente te piden la declaratoria de fábrica, te piden una tasación. Y es posible tener un valor acorde a lo que hay, ¿no? En la tasación está la depreciación y todo lo demás, ¿no? En el caso de anticipo de legítima, herencia adelantada se debe efectuar antes de la declaratoria de fábrica. O sea, hasta para la herencia adelantada hay que hacer la declaratoria de fábrica del inmueble. O sea, todo está ligado. Para luego inscribirla a comunidades inmobiliarias individuales o independientes. ¿Cuándo? Si la obra se realizó con la aprobación de la municipalidad, una vez concluida la construcción, el propietario debe solicitar la conformidad de obra y la declaratoria de fábrica. Y debe declararlo eso. Pero la declaratoria, como no es obligatoria, no la declara. La deja. Si esta se ejecutó con alguna variación respecto a los planos aprobados previamente, se debe presentar los nuevos planos, o sea, los planos de replanteo. Planos que yo solicito licencia de construcción son planos que deben ejecutarse en obra. Puedo tener la licencia y ejecuto otra cosa en la obra. Y como la municipalidad no revisa, ahí el problema. A ver, la mayoría de las personas a veces dicen, no saben. No, esto es lo mismo, que lo estoy retrocediendo. Sí, estamos retrocediendo. Vamos a ver. Es la inscripción, acá es. Si la edificación se construyó sin licencia, hasta antes del 20 de julio del año 99, digamos que aquí hay otro tema. Generalmente las construcciones informales se han hecho a una fecha. Entonces, para poder regularizarlas, nace la primera ley, la primera norma, la ley 27157. Y como indica acá, esa ley 27157 se debe tramitar. O sea, aquí entra de por sí la declaratoria de fábrica. Para poder regularizar, se debe tramitar la declaratoria de fábrica en SUNAR, pero acogiéndose a la ley 27157. Primera condición de esa ley, que la construcción sea construida antes del 20 de julio del año 99. Si mi construcción fue hecha en el año 1980, estoy ahí. Si fue hecha en el año 98, también estoy ahí. Si fue hecha el 19 de julio del año 99, también estoy ahí. Hasta el 20 de julio. Pero si mi construcción lo hice el 21 de julio del año 99, ya no. Porque pasó la fecha. ¿Se entiende? Hasta el 20 de julio del año 99. Los requisitos básicamente son de esta ley: un plano de ubicación, un plano de distribución, arquitectura, de plantas, informe técnico de verificador. Para esto existe en el Perú lo que es la conformación del índice de verificadores registrales. ¿Qué es un verificador registral? Es la persona que va a firmar el material técnico, ¿no?, que se va a presentar a registro público. O sea, arquitecto o ingeniero. Yo soy verificador registral y soy arquitecto de profesión. Entonces, hay otro arquitecto que no es verificador. Ya, él puede firmar porque es arquitecto, pero no puede presentar documentos ni tampoco formularios en registro público porque no está en el índice de verificador. ¿Y qué significa estar en el índice? Postular a SUNAR, SUNAR te saca una resolución y te da por 2 años, ¿no?, la posibilidad de ser verificador registral.
Entonces tú, el verificador, es el único que puede firmar y sellar documentos técnicos, planos, informes, formularios ante el registro público. El otro profesional puede estar hábil, pero si no es verificador, no aceptan su firma en el registro público. Entonces aquí dice, debe estar firmado por un verificador de la SUNAT, ingeniero o arquitecto. Además, presenta un formulario de solicitud de inscripción de título debidamente llenado. Las construcciones culminadas después del 20 de julio del 99 deben realizarse en el municipio y la regularización de la licencia según la ley 29090, ley de habilitaciones urbanas y edificaciones. Cabe destacar que no todos los municipios a veces permiten este trámite, y eso es cierto, pero por ley deberían permitir. Si mi construcción es antes del 20 de julio del año 99, yo me voy por la ley 27157. Y si fuera el 21 de julio, me voy por la ley 29090. Pero se dan cuenta que si hay algo informal, digamos, ¿no?, en el universo, desde 1950, empieza a haber la informalidad hasta 1980, 2000, digamos. Estamos en el 2010, 2018. Digamos, si sabemos que en el año 99 se hizo un corte para que todas aquellas construcciones que informalmente habían construido podían regularizar su situación, le dijeron, ya, aquí lo puedes hacer con la ley 27157. Perfecto. Si esto se hubiese mantenido, se hubiese hecho un cerco, un cierre hasta acá. Ya nadie más podía hacer construcciones informales, ¿cierto o no? Pero dijeron, la ley 27157 para todas construcciones antes del 20 de julio del año 99. ¿Estamos? Y para aquellos del 21 de julio del año 99, hacia adelante pueden regularizar con la ley 29090. Ya le dieron la salida. Entonces, si yo no alcanzo con esta ley, alcanzo con la otra. Y entonces, ¿qué hace la gente? Igualito construyo y después regularizo. ¿Con una ley o con la otra? Entonces, le dieron la posibilidad de seguir siendo informal. Por las dos normas, ¿no? A ver, una vez aprobada, se solicita la conformidad de obra, la ejecución de la obra a la declaratoria de fábrica. Luego se presenta al SUNAT los planos de ubicación y de distribución por plantas autorizadas por el ingeniero o arquitecto, no necesariamente verificador SUNAT, pero el que presenta va a tener que firmarlo, y sellado por la municipalidad, la conformidad de obra y el formulario de solicitud del título debidamente presentado. Estamos hablando de la ley 27157. Regularización de la fábrica. Bueno, si yo no tengo declaratoria de fábrica y ha pasado años, la puedo declarar. Pero la declaratoria de fábrica es al final de la obra. Pero han pasado muchos años, por lo tanto voy a regularizar esa declaratoria de fábrica, pues, ¿no? No es lo mismo que haya terminado la obra en el año 90 y estemos en el 2018 haciendo la fábrica. Ya han pasado varios años. Entonces vamos a regularizar la declaratoria de fábrica. En la actualidad, para poder realizar una edificación, es necesario que el propietario del terreno solicite la autorización correspondiente a la municipalidad donde se encuentra ubicado el terreno. Eso es de cajón. Eso es lo normal. Eso es lo que debemos aprender a efectuar. O sea, debemos declarar ante la municipalidad que voy a construir. No construir y a ver si se entera la municipalidad. No, eso no, ¿no? A tal efecto, la municipalidad correspondiente expedirá una licencia de construcción que le permita al propietario efectuar la construcción de su edificación bajo la supervisión de la misma. Lógico. Si yo declaro que voy a construir y solicito una licencia de construcción, estoy solicitando a la municipalidad con sus profesionales que a la hora que yo ejecuto, ¿no?, ellos deben estar supervisando cada etapa constructiva, de tal manera que lo hagan el maestro de obra o la empresa constructora de acuerdo al plano que he presentado a la municipalidad. Ese es el proceso lógico, ¿no? Ahora hay que ver si la municipalidad tiene los profesionales para poder hacer eso, ¿no? Entonces estamos hablando, ¿no?,
que debe ser de acuerdo, o sea, la supervisión de la ejecución de la obra debe estar de acuerdo con los parámetros y lineamientos normativos establecidos en ese distrito. Parámetros. ¿Han escuchado lo que es el certificado de parámetros edificatorios y urbanísticos? ¿Tienen conocimiento de lo que es? Ya, son las condiciones que sirven para edificación y para habilitación urbana, ¿no?, de edificar. Cuando hablan parámetros edificatorios y urbanísticos, están hablando de la edificación y de la ciudad donde se encuentra esa edificación. Parámetros edificatorios: altura de edificación, tantos pisos. Retiro municipal, área libre, porcentaje. Parámetros urbanísticos: estamos hablando zonificación urbana, qué uso tiene, residencia, industria, comercio, salud. Área de estructuración urbana, volumen de la ciudad. Controlar el volumen de la ciudad, más o menos en qué sector estoy dentro del área de estructuración urbana. Proyección de la ciudad, ampliación de la ciudad, todo ese tema urbanístico se maneja. Dotación de servicios. Estamos hablando de que el certificado es el elemento que la municipalidad da al usuario o al propietario para que pueda construir adecuadamente su edificación. Por lo tanto, son datos que se tienen. Por eso, a ver, ese certificado en alguna municipalidad cuesta 100 soles, 180 soles, pero hay otra que es gratuita. Entonces uno dice, ¿por qué en uno cobran y en el otro no? Es que lo lógico es que no deberían cobrar, porque es un dato inherente que conoce la municipalidad y solamente te lo está transmitiendo. Por eso es que hay municipalidades, por ejemplo, no sé, creo que la de San Juan no cobra. En cambio te vas a otras como San Isidro, 280, 200 soles por cada, y eso es ilógico, debería normarse también. Es una informalidad que hay en ese aspecto, ¿no? Entonces, vamos a ver. Empero, no todas las edificaciones han sido construidas con autorización municipal. Esa es la realidad, ¿no? Existen en nuestro país muchas edificaciones que no cuentan con licencia de construcción ni finalización de obra, habiendo sido construidas sin la supervisión municipal correspondiente, lo que podría determinar que la edificación haya sido realizada en contravención con los parámetros urbanísticos edificatorios. Tiene lógica, ¿no? Si yo construyo algo sin licencia, quiere decir que ni siquiera he sacado el parámetro. O sea, puedo construir a mi manera y desgraciadamente contraviniendo los parámetros. Solamente algunos tips para terminar esta clase. Área libre, porcentaje de área libre. El porcentaje de área libre se coloca o se saca del primer piso, del segundo, del tercero o de la suma de todos. El área libre, ¿en dónde se contabiliza? ¿En el primer piso? ¿El segundo, tercero o la suma de todos? Condición técnica que da el Reglamento Nacional de Edificaciones. El área libre solamente corresponde al primer piso, nada más. No puedo sacar para sumar y llegar al 30% del segundo, del tercero, mi maceta, todo suma. No, es el primer piso nada más, ¿estamos? Retiro municipal. ¿Cuál es la condición básica para un retiro municipal? ¿Por qué se hace un retiro municipal? A ver, ¿alguien tiene una idea? El retiro municipal es básicamente, si ponemos el esquema del terreno, me retiro aproximadamente 2 metros de la vía pública, ¿no? De la vía pública, y lo hago para construir ahí. Entonces, esto de acá puede ser jardín, estacionamiento, pero no puedo construir, ¿no? Si yo construyo, como sucede, hasta el límite de propiedad, mi casa se convierte casi en vía pública. Lo que no debe suceder. Mucha gente construye hasta acá y todos los días aparece siempre pintado, rayado, no sé, ¿no? Sucede porque ya estamos ahí. Abre la ventana, uy, al vecino ni el vecino, sino una persona extraña sabe lo que hay en la casa. Inseguridad. O sea, hay de todo. Por eso este retiro municipal siempre se debe respetar. Es un parámetro edificatorio y a la vez urbanístico, porque es para medir, ¿no?, que el ancho de vía, y aquí hay otro retiro, ¿no?, se dé en todo este margen.
Pero si todo construye acá, la vía se reduce a esto. ¿Se dan cuenta? Eso sucede en todos sitios actualmente, ¿no? Muchos se van hasta el límite de propiedad. Ya no hay área libre porque quieren techar todo. Y al final todo el día está con la luz prendida. No hay circulación de aire ni ventilación. En las construcciones actuales hay que poner esas condiciones como prioritarias. O sea, tratar de no utilizar energía eléctrica por un tema ecológico. Un tema ecológico. No hay que utilizar la energía eléctrica. Deberíamos utilizar paneles solares para la luz. Debería entrar y ventilar la casa naturalmente, ¿no? Para eso hay que condicionar las edificaciones. Todas las construcciones tienen que estar a partir ya de estos tiempos, ¿no? Condicionadas a la naturaleza, para evitar, uno, el deterioro de nuestra tierra, ¿no? El mal manejo de los recursos, pero también el bienestar y el hábitat dentro de la edificación. ¿Qué significa eso? Condiciones adecuadas para vivir. No es cuestión de meterle concreto a todo, ¿no? A veces uno dice, mi casa quiero que sea todo mi techo, no, pero yo necesito ventilar, necesito respirar bien, necesito tener áreas libres, áreas verdes en la ciudad, necesito tener áreas públicas para poder ir a salir. ¿Cuántos de ustedes salen de su casa, se van a un instituto, se van a la universidad, se van al trabajo y regresan? Nadie disfruta de los espacios públicos de la ciudad. No hay un sitio donde yo me sienta a leer un libro, a compartir con otra persona. ¿Y por qué no lo hace? Porque no existe. Puras vías, puro concreto y no hay áreas verdes. Es importante que vamos a tocar esos temas también en lo que es la declaratoria fábrica, porque estamos hablando de edificación, pero la edificación no está aislada, está vinculada con la ciudad. Y la ciudad hay que conocerla. Si usted quiere conocer el tema de la edificación y la declaratoria fábrica, vamos a estudiar también la ciudad. Porque si la ciudad no la conoce, entonces usted va a vivir en una isla dentro de la edificación. Y al vivir en una isla dentro de la edificación, pues estamos ignorando lo que sucede. Por eso es que hay mucha gente que mantiene su casa internamente limpia, pulcra. Abre la puerta de la calle y bota la basura por todos sitios. Y todavía exigimos que la limpien. ¿Qué es mejor? Que recogen limpien, barra, o no ensuciar. No ensuciar es lo mejor. Tanto la casa como la ciudad debería mantener, digamos, con los mismos criterios el contribuyente, o sea, mantenerlo limpio, no botar las cosas en cualquier sitio. Pero también quiero buscar un tacho de basura, no hay, ¿no? Yo salgo y me dice, me voy por mi vereda y estoy por tierra, ¿no? Me voy al paradero, una piedra pintada blanca y no hay nada, ni siquiera un semáforo. Las condiciones de desorden urbano terminan condicionando al propietario, al contribuyente, y se acostumbra a no tener calidad de vida, ¿no? La calidad de los servicios es lo que debemos aprender en este milenio, en el peruano. El peruano mismo debe asumir que necesita pedir calidad de servicio. Un tema, por ejemplo, que se da es los temas de los taxis, esto por aplicativos, ¿no? Mientras uno antes salía a la esquina a buscar un taxi, encima te asaltaban ahí en todo y te cobraban un montón y ibas temblando. En cambio ahora, llamas, te recogen a los 2 minutos, te abren la puerta, entras, te piden todavía música, ¿no? ¿Está bien esa música o la cambio, señor? Tú vas tranquilo y siente, más bien, estoy medio sucio, yo más bien está más limpio adentro, ¿no? Y llega rápido, ¿no? A un sitio. Claro que tiene efectos, pero está reduciéndose el tema de calidad de servicio. Ya casi no vayan, poca gente toma un taxi así nomás en la noche. Me llaman una aplicación y te recogen hasta la puerta, ¿no es cierto? Eso es seguridad, eso es, digamos, calidad. Cuando aprendamos a tener calidad de servicio, vamos a aprender a leer lo que compramos. Por eso los problemas de la leche y todas esas cuestiones, ¿no? De las latas, porque no leemos, pues. Comemos nomás, mientras más barato mejor, dice, ¿no es cierto? Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí en esta primera clase? Sí, sobre la regularización para declarar. ¿Cómo hace el ingeniero que verifica para saber si la construcción ha sido antes del 99? Porque nadie lo puede hacer con definitivamente. Claro, nadie tiene ojo de Superman para saber si en concreto es esos años, pero sí hay documentos que se dan, ¿no? Si yo voy a regularizar la edificación, a lo mejor hay un contrato de la construcción. Quiero ver el año que se hizo eso. A lo mejor se hizo el autovalúo en esa época. Quiero saber
deme todo lo... el verificador tiene que ampararse con documentos válidos, ¿no? La compra de material, el contrato con un maestro, el autoavalúo de esa época, ¿no? El impuesto predial, hasta dónde lo tiene, y ahí aparecen datos. Entonces, yo tengo que ver el contrato de compra-venta, a lo mejor del terreno. Tengo que tener elementos que me permita decir, ¿no?, en qué año se culminó la construcción. Por si acaso, cuando yo quiero decir que estos son 2 pisos, los 2 pisos deben cumplir esta fecha. No que el primer piso sí lo construí antes del 20 de julio y el otro lo construí en el año 2000 y todo lo hago pasar como si fuera esta fecha. No, toda la edificación debe contemplar esta fecha si quiero hacerlo por la ley 27157. Y hay documentos, como le digo, ¿no? O se hace en el último de prueba, en el último de los casos que no tenga nada, extraigo una muestra de concreto, lo llevo al laboratorio y eso se llama una prueba de diamantina. Y me dan los años del concreto. Ya con eso, esa prueba, y tengo un documento, ya lo puedo hacer, ¿no? Hay diferentes modos y criterios para poder evaluar una edificación. Por eso el verificador tiene que estar acorde con lo del Reglamento Nacional de Edificaciones, con casuística que haya hecho, experiencia que haya hecho, y en muchos casos tiene que estar en bastante criterio, ¿no? Porque es el aval que va a recibir registros públicos. Le va a creer el registrador al verificador. Y si el verificador miente, pues vamos a tener problemas.